Saludos a quienes nos acompañan en la sala el día de hoy, una nueva versión de los coloquios en Ingeniería Educativa en la fecha del día de hoy, 22 de junio del año 2023. Reciban el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chao, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Es grato mantener esta sesión con el público, con los interesados en las nuevas disciplinas, en los cambios que llegan con las tecnologías de información, la aplicabilidad de la tecnología digital, ir induciendo cambios también en el proceso educativo. Por mucho tiempo se creyó que estos nuevos tiempos eran cambios de la infraestructura, cambios en el equipamiento, más computadoras, más enchufes de internet, y hoy día nos damos cuenta que el camino era profesores que estimulen mejor las capacidades de razonar. Ya se ha repetido en ocasiones anteriores en estas mismas versiones de los coloquios una frase acuñada por Robert Gilbert hace más de 20 años, cuando él precisó que mejores computadoras no hacen mejores hombres, pero que mejores hombres sí harán mejores cosas con las computadoras. Y en esa línea es que nos convencemos el día de hoy de la necesidad de incorporar la tecnología digital. Sí, claro que sí, pero sobre todo que los maestros hagan una adopción de aptitudes y de actitudes, llamadas ahora de tipo digital, competencia digital o desempeños para este tipo de sociedad. Y de eso hablaremos cuando nos refiramos hoy día a la función laboral del ingeniero educativo. Voy a compartir un material hecho exprofesamente para la fecha. Un instante, por favor. Le estamos pidiendo ahora sí, aquí está. Díganme, por favor, si es visible. Sí, sí, lo estamos viendo. Gracias. Entonces voy a incrementar la pantalla. Y resulta que en los últimos tiempos, desde la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Escuela de Posgrado, nos hemos abocado a hacer cambios fundamentales en la didáctica digital, en el frente interno, por supuesto, dentro de la universidad, y en lo que aspiramos a que sea el proceso educativo como conjunto. Y cuando hablamos del proceso educativo, hablamos de diversos subprocesos, a saber, el de enseñanza, que comprende lo que hace el maestro, el de aprendizaje, que comprende aquellos estímulos que percibe el educando, el de evaluación, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, el de retroalimentación o mejoramiento continuo, pero ahora aparece otro más, que es el subproceso de predictividad. ¿Qué van a hacer estos estudiantes en razón de la identidad productiva de la región o del país al que pertenecen en el futuro? ¿Son compatibles las capacidades dadas en la escuela o en la universidad con el modelo productivo que rija en dicha región o en dicho país? Esta variable, que es nueva, la incluirán los ingenieros educativos en los establecimientos educativos. Ya se está haciendo en muchos países. Toca que en Perú tomemos la precaución de formar y de explicitar qué producto educativo le ofrecemos a la sociedad. En qué están preparados y en los próximos años en cuánto podrán colaborar al desarrollo de la sociedad a la que pertenecen. Entonces, veamos la fecha de esta ocasión, función laboral de la ingeniería educativa, una disciplina multidisciplinaria, y toca agradecer los tiempos y dedicación y compromiso que nos ofrecen el doctor Carlos Reynoso Yáñez, un experto en bioética y educación en actitudes, y el magíster Arturo Simic, experto en ciberseguridad. Temas que son parte esencial en la formación del ingeniero educativo. Porque no es únicamente que los maestros usen bien las computadoras para enseñar bien con las computadoras y para que se generen los estímulos deseables
en el educando y que se preparen para la sociedad del teletrabajo, de la telemedicina y de todos los teles que ahora están disponibles en la actividad productiva mundial, sino que no perdamos de vista y cuidemos mucho que las aptitudes y aquellas actitudes que adquiere el estudiante y que son parte de su ser es lo más importante y lo que más debe preocuparnos. Y es en esa línea que hablar de la sociedad de la información hoy es hablar con los educadores para que ellos sean los constructores de la nueva sociedad. El ciudadano digital. El producto educativo debiera ser el ciudadano digital. Pero también debemos mirar con cuidado lo que ocurrirá en los tiempos cercanos. Digital es hoy. Las combinaciones de unos, ceros, los cúmulos de información disponible. Hoy vivimos la era de la integración de la información, de la disponibilidad de la información. Pero ya se avecinan tiempos diferentes. Esta cuarta revolución industrial que ahora vivimos ya está llegando hacia los tiempos finales. La quinta revolución industrial ya está pronosticada, la sexta también. Y hay un tiempo previsto para que ocurra, y el 2035, todos los autores coinciden que será la época de la quinta revolución industrial, y el 2050 de la sexta revolución industrial. ¿Y qué vendrá después? ¿El pensamiento cuántico? No es la computación cuántica suficiente para hablar de lo que se avecine. En realidad habrán cambios, muchos de los cuales no veremos, pero nos toca crear las condiciones para que ese cambio, desde el punto de vista de la responsabilidad educadora, dé lugar a las personas deseables para esos tiempos nuevos. Entonces, hablemos de la sociedad digital hoy, de la transformación digital, que abarca todos los campos, la educación también, y en este caso nos tocará hablar de que lideren personas, que dominen datos, que dominen tecnología, pero personas, fundamentalmente personas, no robots. Toca entonces hablar de la realización profesional del ingeniero educativo. ¿Cuál es su labor? Al comienzo, en la misma Universidad Nacional de Ingeniería, quienes recibieron la noticia de esta nueva disciplina nos decían, ¿esto es para ingenieros o esto es para educadores? Creo que es el mismo fenómeno que se dio hace 50 años cuando se habló por primera vez de la ingeniería económica, ¿no? Algunos dijeron, ¿esto es para ingenieros o para economistas? También ocurre ahora, también hay una ingeniería administrativa. Y es que son las técnicas aplicadas a la solución de problemas. Esa es la definición sintética básica de ingeniería. Y en este caso son técnicas aplicadas a las soluciones de los problemas que tienen que resolver los educadores. Y los educadores tienen que resolver hoy muchos más problemas que aquellos que nos tocó recibir de nuestros maestros. La generación que asistimos a las escuelas en los años 50 o 60, tuvimos maestros que no tuvieron que lidiar con el mercado de influencias que hoy, los profesores de hoy, los maestros de hoy, tienen que lidiar con los estudiantes que asisten a la escuela o a la universidad. Hay una cantidad de distractores que los chicos llevan en el móvil, en el bolsillo. Entonces, ¿cómo es que el acto formativo tiene que configurarse en ese escenario? Esa es la cuestión que interesa en ingeniería educativa. Técnicas aplicables a las soluciones de aquellos casos que los educadores tienen que atender. Y esto que ven en pizarra, no lo he modificado, he dejado en amarillo aquello que usualmente utilizo para explicar cuál es el ámbito profesional del ingeniero educativo. Pero lo vamos a revisar ahora en unos slides más adelante, caso por caso. No es únicamente material didáctico, no es únicamente ambientes y experiencias de estimulación, no es únicamente asistir a la institución educativa o administrar recursos de producción y control audiovisual interactivo. Esto, claro, esto es parte de lo que atenderá al ingeniero educativo. Pero también llegan estos argumentos novedosos. Gestionar mecanismos de seguridad de datos, ciberseguridad. Y la observación preliminar que hemos hecho en la gran mayoría de universidades, incluyendo las particulares, y en casi la totalidad de colegios,
no están adoptando mecanismos de seguridad de los datos de la institución. Administrar bases de datos para el planeamiento institucional, para la relación con el estudiante, sus propósitos de vida, estadísticas de control de procesos, analítica de datos. Y por supuesto, claro, capacitación en talento digital. Estos 8 aspectos son los que vamos a tratar el día de hoy y luego explicaré por qué hemos puesto en color rojo el número 8. Empecemos. Ahora veremos estos temas uno por uno. Desarrollar material didáctico, claro, pues esto parece obvio, salta a la vista, es necesario. Hay computadoras, hay internet y tenemos que utilizarla. Pero entonces vienen acá esta construcción de los ambientes digitales, de evaluación también, interactivos además, y contenidos digitalizados tienen que estar alineados con lo que se llaman las políticas de seguridad. He usado estas 3 letras RPZ que provienen de un vocablo o de 3 palabras del inglés, que es el protocolo internacional que se utiliza para hablar de políticas de seguridad. Cité que no se están utilizando en las instituciones educativas contemporáneas en nuestro medio, pero es que esto tiene que partir del momento mismo en que se edita un contenido educativo. No es la base de datos del servidor de área local del colegio o si lo tiene en la nube. Eso es la parte administrativa, pero el contenido educativo tiene que estar desde el momento en que se edita alineado con las políticas de seguridad. Y este es un concepto novedoso, ¿no? Antes utilizábamos un video y lo convertíamos en material didáctico. Hoy día ese video tiene que estar estructurado de manera que no atente contra el productor, derechos de autor, que sea reutilizable por el que lo quiere emplear como material didáctico y convertirlo en un recurso didáctico eficiente alineado con las políticas de seguridad de la institución. Y cuando hablamos de política de seguridad también hablamos de las bases axiológicas de la institución educativa. Es parte de las políticas de la institución educativa. ¿Cuáles son las bases axiológicas? Y voy a referirme a esto de algo que acontece en el día a día, en la vida nuestra, ¿no? ¿Por qué los chicos se la pasan chateando en una mesa a la hora de almorzar y no conversan entre sí? A ver, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del que vendió los móviles? ¿Del padre de familia? ¿De los educadores? ¿O de todos a la vez? Y esto es parte de lo que comprende la seguridad interpersonal, ¿no? El trato persona a persona, las bases axiológicas de la institución. Cómo crear una generación que privilegie el contacto persona a persona y no el contacto a través del móvil y que se desprendan del contacto personal. Entonces, esto, por ejemplo, es uno de los aspectos en los cuales el ingeniero educativo tiene que intervenir. Y eso tiene que ver con bases neurológicas, impacto neural, con bases psicológicas del cómo proceso y razono, y asumo actitudes, y actitudes responsables, ¿no? Este es un tema muy amplio, por cierto, pero tenemos otro más. A ver, ambientes y experiencias de estimulación. Ese es un asunto que nos preocupa demasiado. Hay mucha investigación hecha sobre todo en Inglaterra y en España. Algo menos, pero también investigaciones muy importantes en Alemania y decisiones tomadas en Japón, en Suecia, inhabilitando el uso de computadoras en las aulas de primaria. Eso tiene que ver con hechos que en las escuelas han provocado que se retorne a la manipulación, la actividad motriz, y que se retorne también a la lectura en el papel. No es igual leer en una pantalla, avanzar o retroceder, que la riqueza de un libro en las manos, bajo un árbol, en un sillón o en el aula, leyendo e intercambiando. Suecia recientemente acaba de tomar la decisión, no más lecturas en computadora, retornamos al libro. Y es que debemos recordar algo que nos decía Simon Popper en los 90, comenzando los años 90, cuando el lenguaje Logo llegó a las aulas. Y él recomendaba,
Vamos a hacer la abstracción del logo en la pantalla, pero primero trabajar en el piso con un ladrillo que se desplaza y en el patio trazar cuadrículas de manera que el chico avanza uno, avanza dos, a la derecha, a la izquierda, sube, baja, luego lo lleva al papel cuadriculado y luego lo lleva al lenguaje logo. Pero lamentablemente nos fuimos directo al logo, nos olvidamos de la topología, del nivel concreto, nos olvidamos del nivel semiconcreto, de la representatividad de la experiencia concreta, para luego llegar a la abstracción. Nos olvidamos, nos subordinamos a la pantalla. ¿Y ahora qué ocurre? Tenemos chicos con escasa habilidad motriz y óculo manual. Y no hablemos de la relación óculo-manual-podal, ¿no? Entonces, la estimulación del aprendizaje gracias a los recursos digitales no significa olvidar las habilidades motrices. Son irreemplazables. Y además, hay una serie de técnicas que son directamente proporcionadas por la ingeniería, que tiene que ver con algo de electrónica y que también con la producción de nóminas estadísticas, por ejemplo, basadas en robótica de código, que ya están disponibles y que el profesor, en vez de dedicar horas de horas a evaluar, lo puede hacer una aplicación RPA, se dice, de robótica de procesos automatizados, que es código. El docente parametriza su programita y le evalúa los 50, 100 o 200 exámenes que él ha aplicado con sus estudiantes. La predictividad, de la cual trataré con extensión, y la interoperabilidad, que también funciona al interior, en el frente interno de las escuelas, y ya funciona en el frente externo cuando son corporaciones educativas, instituciones ubicadas en distintas geografías, o con el Ministerio de Educación. Porque hoy día los colegios envían datos al Ministerio de Educación, interoperan con el Ministerio de Educación. Y existen 68 protocolos de interoperabilidad para el sector educación. ¿Los estamos usando? ¿Los conocen los directores de los colegios? ¿Los conocen los encargados de informática de las universidades? Aquí hay otro tema en el cual la ingeniería aporta a la educación, en este caso a la gestión, y que también debe ser tomado en cuenta. Pero también hablemos de los sistemas inteligentes con indicadores, ¿no? En ingeniería hablamos de business intelligence, ahora hablamos de inteligencia de experiencias empresariales, ¿no? Inteligencia empresarial. A ver, un director debe conocer en tiempo real si todos los profesores llegaron a tiempo. ¿Cuál es el minutaje acumulado en tardanzas? Estoy hablando de algo común y corriente que tiene que ver con la administración de la institución educativa. Pero una plataforma tecnológica para la gestión permite hacer seguimiento del avance curricular día a día. Se enseñó bien la mediana de evaluación del día, porque ahora la evaluación se puede hacer en línea, en el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Recordemos a Gagné, él lo recomendó allá por los 50 del siglo pasado, pero no había la disponibilidad digital que ahora sí permite hacerlo. Entonces, tener esa data en tiempo real, minuto a minuto, con indicadores de gestión. El coordinador académico, el coordinador de área, el coordinador de ciencias, el mismo docente, el director de la institución educativa, el director regional de educación. Eso se tiene que generar de manera que el docente desde su tablet ya está informando. Y se crea toda una línea de producción de control del avance curricular, por ejemplo. Y esto es parte de las tareas del ingeniero educativo. ¿Qué más hace él? Veamos. Bancos de recursos didácticos digitales. Ayer, o antes de ayer, era que conversaba con Carlos Reynoso, que ahora nos acompaña ya, y recordaba un hecho, no voy a decir en qué colegio, pero sucedió hace cerca de 20 años, cuando recomendaba levantar información con los móviles de los chicos de las plantas de los parques aledaños, alrededor de las casas, los animales menores. Videos que perfectamente con su celular los pueden traer los estudiantes e ir armando el banco de recursos didácticos digitales. No veo que los colegios ya lo estén haciendo.
siguen bajando lo que hay en Internet, pero no producen los chicos con sus profesores los bancos de recursos didácticos, ni los profesores por su cuenta creen que National Geographic muchas veces es suficiente y no lo es. National Geographic es un banco de videos maravilloso que sirven para informar, pero para convertirlo en recurso didáctico hay que agregarle comparabilidad, preguntas y generar el ambiente que provoque en el estudiante el análisis temático para que efectivamente sea un recurso para aprender. El control audiovisual interactivo es una facilidad, una realidad, y ahora con la realidad aumentada y la inteligencia artificial se dimensiona mucho más. Un estudiante puede navegar por el corazón de un tiburón o de un organismo humano. Puede navegar, puede hacerlo con estas facilidades que hoy en día da la realidad aumentada, por ejemplo. Pero lo estamos haciendo, estamos creando los bancos de imágenes y de videos que se conviertan en recursos didácticos al interior de la institución educativa, estando el recurso ahí disponible. Otro tema, un quinto tema, es de la seguridad. Esto es indispensable. Y esto, dispensen, me tomo un instante más, pero es emergente. Es emergencia, perdón. Es una emergencia empezar a hacerlo. Primero, por una cultura tecnológica basada en la seguridad. Primero. Segundo, porque todos tenemos que aprender a manejarnos con seguridad en el Internet, no solamente porque vienen los virus o los hackeos, sino porque se trata de una cultura de seguridad. ¿Cuánto tiempo hemos esperado para que la cultura de seguridad vial se desarrolle? Y vemos que al año 2023 no hemos aprendido todavía la competencia vial. Vamos a esperar también mucho tiempo para adquirir la competencia de seguridad en Internet, la cultura de ciberseguridad, proteger los datos de los estudiantes, de los profesores, de las nóminas. Ya tenemos casos, de chicos que han ingresado a las nóminas y han cambiado notas. Entonces, esto resulta de mucha importancia y sugiero lo tengan muy en cuenta en las instituciones educativas y universidades hoy en día, y van a necesitar de ingenieros educativos que se encarguen de eso, que conduzcan los sistemas de seguridad. No hablo de la seguridad perimétrica, que también es importante. Seguridad perimétrica asistida por cámaras y recursos digitales también es importante, pero sobre todo de la data de la institución. Una sexta cuestión es los CRM. Este es también del inglés, ¿no? Custom Relationship Management, gestión de recursos del cliente, le dicen. En este caso, nuestro cliente es el estudiante escolar o el participante de posgrado. Bases de datos para el planeamiento de la institución educativa y para el análisis del desempeño e intereses de los estudiantes, ¿no? En una mesa de trabajo recientemente en una universidad importante, particular, acá en Lima, preguntaba si tenían un CRM. No lo tenían. Alguien dijo, sí, tenemos algo en donde está la matrícula, la nómina, los datos del estudiante. Bueno, le dije, tienes el punto de partida, pero ¿conoces tú cuáles son las lecturas o los libros más leídos por tus estudiantes de posgrado, que no sean los de la especialidad que están haciendo, sino otros temas, para conocer sus intereses? ¿Conoces tú cuántos hijos tienen y qué propósitos tienen de realización profesional los hijos de tus estudiantes en la universidad? ¿Conoces tú si después de lo que están estudiando acá en posgrado tienen otros intereses de realización profesional? Eso solamente se puede conocer si se levanta data estadística debidamente estructurada para conocer los intereses y propósitos de vida de las personas que educamos y de su familia. Porque así podemos planear la oferta académica adecuada a los intereses del participante o de su familia. El ejemplo explícito que solté es, ustedes tienen 4.000 estudiantes de posgrado. ¿Y cuántos de los hijos de sus estudiantes, por ejemplo, quisieran ser cocineros? Está de moda, ¿no? Chefs. Y no se arma un taller de cocina internacional para los hijos de sus estudiantes. Un interés también
empresarial desde el punto de vista académico, ¿no? Ofrecer capacitación ideal para la familia de los estudiantes de posgrado de una universidad. De 4.000 padres de familia, con seguridad, al menos hay 100 chicos interesados por lo menos en cocinar en su casa bien, ¿no? O madres, esposas, o los propios estudiantes. En fin, pero un CRM sirve para eso, para tener la gestión de la relación con el participante. Desde el punto de vista del marketing y de la empresa se dice fidelizar al cliente en base a sus intereses y relación con la empresa. Una séptima cuestión en la cual el ingeniero educativo tiene un rol especial es la analítica de datos, la probabilística, predictividad, y acá me detengo, predictividad. Decía, una universidad tiene que decirle a la sociedad que pertenece en qué colaborarán sus egresados en un horizonte de 10 años. Producto educativo para la sociedad. Producto educativo para un horizonte de 10 años. La analítica predictiva se formula para un horizonte de 10 años. Y después, para más adelante, ya se llama prospectiva. 10 años o más. En Perú, CEPLAN hace prospectiva. Todos los países hoy en día hacen prospectiva. En el caso de CEPLAN, en Perú, hacen prospectiva en función de territorio, de productos, de materias primas, pero no han podido incorporar factor humano, porque no hay data. Solamente tenemos estadísticas que son partidas de defunción, ¿no? Terminó el año, tantos jalados, tantos aprobados, estas son las notas. Pero no hay analítica de datos relacionados a las habilidades intelectuales, a la madurez emocional, al desarrollo cognitivo, a la potencialidad motriz y a la historia clínica del estudiante. Ni en básica regular, ni en la universidad. Cuestiones que ya necesitamos mejorar. Y a eso se refiere esto de predictividad y prospectiva en función del producto educativo, y el recurso se llama analítica de datos. Una octava cuestión, 8 de 8 dice acá, o sea, ya son las primeras 8 grandes cuestiones de la vida laboral del ingeniero educativo. La capacitación del talento de los docentes de la institución a la cual pertenece, ¿no? Hace un año apenas, a nadie se le había ocurrido que aparecería un chat GPT que iba a provocar de la inteligencia artificial un recurso que hoy muchos maestros ya lo están empezando a adoptar. Pero no va a ser lo último. Y seguirán apareciendo otras tecnologías. Ya apareció RPA, lo mencioné hace un momento, automatización de procesos robotizados es código, y que serviría de mucho para la vida cotidiana del maestro. Pero todavía no se adoptó. Todavía muchos profesores no saben que existe. Muchos directores de colegio ni conocen qué significa RPA. Pero eso ya está disponible y aparecerán otras herramientas. Entonces, el ingeniero educativo en una institución se dedica a capacitar en talento digital, actualizar nuevas herramientas permanentemente de interés didáctico. Es un buen momento para recordar algo que ha ocurrido con nuestro país. Un estudio de campo hecho en Perú por el Banco Interamericano de Desarrollo entre enero y abril del año 2022 generó una publicación en junio del 2022 que se divulgó entre las instituciones peruanas. Lo tengo, si alguien lo desea. Se trata de un estudio hecho en Perú, dije, con 80 cuadros estadísticos de 80 temas de análisis, y en síntesis la conclusión es, para el caso peruano, en 3 palabras: escaso talento digital. Es un jalón de orejas para nosotros, ¿ah? Para la academia. Un jalón de orejas, de verdad. Estamos en la cola en la región. Escaso talento digital. Algo hicimos no bien. Algo faltó. Porque el problema no es únicamente expertos en código, programas, manejo de computadoras. Usuarios de tecnología, los administradores, los abogados. Escaso talento digital. A nivel de expertos y a nivel de usuarios. Es un momento para referirme a algunos vocablos que ahora aparecen y se convierten en cuestión cotidiana desde el advenimiento de la tecnología digital.
la teoría del produccionismo, ¿no? El produccionismo es un vocablo que proviene de hechos que ocurrieron en los Estados Unidos allá por los años 1850, 80, en Inglaterra también, en donde había un debate entre los ebanistas, eh, los que realizaban vida de taller de fábrica, y los aristócratas, los que vivían ya de la renta del dinero, ¿no? Entonces decían, nosotros producimos, ellos no. Y se generó un debate que se llamó eh, el debate del produccionismo, ¿no? Los hombres que producen y los que no producen. Bueno, pero este término hoy en los ambientes de tecnología digital lo reivindicamos, porque la producción, la buena producción, es una producción en línea, todos dependemos de otros. Entonces, la teoría del produccionismo se refiere a eso, ¿no? Si A hace bien las cosas y provee a B, seguramente B también tendrá buenos insumos para desarrollar su espacio adecuadamente. Y B también seguramente retorna a A y se crean así con C, con D y Z grandes redes de producción. Eso está sucediendo hoy en día. Pero para que esto funcione bien, prevalece el capital intelectual. Es decir, en ese colectivo todos inteligentemente producen bien. Cuando hablan de Smart City, yo prefiero hablar de Smart Place, es decir, inteligencia de la posición, el hombre que produce, la estación de trabajo del hombre que produce con inteligencia. Y se genera el gran colectivo de los hombres que producen con inteligencia, el talento de cada individuo y en el gran colectivo, el gran capital intelectual. En Japón, esto ya lo adoptaron como una política institucional. En todos los organigramas de las entidades japonesas ahora aparece capital intelectual total. Por razones culturales en Japón le han agregado lo de total, ¿no? Capital intelectual total. Y una tercera cuestión que se llama la teoría del colaboracionismo. Esta palabra también la reivindicamos, ¿no? El colaboracionismo allá por la época de la Segunda Guerra Mundial era un término grave porque se utilizaba con aquellas personas que colaboraban con los invasores, ¿no? Los, los colaboracionistas. Bueno, también la reivindicamos, ¿no? Porque todos colaboramos con todos. Y porque aunque no nos demos cuenta muchas veces, los fabricantes de acero en Suecia insumen a los fabricantes de carros en Asia y los carros llegan a Perú, ¿no? O sea, estamos colaborando igual entre todos y producimos todos con todos. Esa es la realidad de hoy. Y colaboramos con calidad de datos de todo lo que ocurre en el gran mercado mundial, para analizar mercados, para prever, para hacer predictividad de consumo, de tendencias, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que a los ingenieros educativos corresponde impulsar. Entonces, esta es la gran definición de la ingeniería educativa: disciplina científica que analiza, desarrolla, adapta y de esa manera opera con procesos, técnicas, tecnología, regulación digital, no lo olviden, para dar soporte al proceso educativo y de comunicación, aplicando métodos cuantitativos, técnicas informáticas, conectividad aplicable a los subprocesos. Aquí viene la parte educacional, a los subprocesos de enseñanza, aprendizaje, inducción del pensamiento, evaluación del educando, gestión de las organizaciones educativas y analítica predictiva, a la cual ya me referí con detalle. Entonces, estos son los ámbitos de aplicación de la ingeniería educativa: soporte al proceso educativo, producción de contenidos educativos digitalizados, la implementación de aulas multimodales y multicanal. Multimodal es el término técnico, aunque por usos y costumbres se está diciendo híbrido, ¿no? Bueno. Y protección de datos, regulación de redes, seguridad, y la gestión de estadísticas probabilística y analítica predictiva. Bueno, estas son las competencias del ingeniero educativo, ¿no? Aplica los fundamentos de la educación digital, analiza procesos de mejoramiento continuo, evalúa la eficiencia interna de la cultura digital educativa,
aplica procesos de control y auditoría sobre la seguridad de la información y formula estadísticas y probabilística orientada al mantenimiento y gestión de data del proceso educativo y del talento de los estudiantes, aplicando la evaluación del producto educativo y la analítica predictiva y prospectiva. Entonces, ¿por qué? Porque hay una utilidad ya prevista que se convierte en un asunto de alta importancia en la formación del talento y capital humano. Necesitamos data para un adecuado planeamiento del desarrollo del talento y capital humano. Necesitamos data para diseñar políticas y estrategias para el desarrollo de los educandos. No existen medianas en nuestro país sobre el rendimiento, solo las pruebas censales, una buena iniciativa, pero que todavía no es aprovechada en la dimensión que corresponde. PISA igual, ¿no? Diseño de modelos educativos por identidades productivas. El factor humano en los planes territoriales y prospectiva. Y esto, la gran Big Data de las capacidades humanas, ¿no? La gran Big Data de las capacidades humanas del peruano, de los peruanos. Y ya estamos pensando en la ficha electrónica de vida del estudiante. Y es una ficha electrónica que viene desde el vientre materno. Ojo, desde el vientre materno ya se educa. Y es así como puede orientarse, desarrollarse el control del proceso formativo con decisiones para el mejoramiento continuo. La analítica predictiva, ya lo referí, en horizontes de 5 a 10 años. La prospectiva en un horizonte de 10 a más años. Pero si no tenemos la ficha electrónica de vida del estudiante, con, por supuesto, el anonimato de cada individuo, pero los datos genéricos que necesitamos para diseñar mejoramiento continuo del quehacer educacional, sin data no se puede planear. Entonces, desarrollar la Big Data del capital humano es el propósito en el horizonte de la actividad profesional del ingeniero educativo. Pero, cuidado, cuidado, fundamentalmente educamos seres humanos con aptitudes y actitudes. La tecnología deberá servirnos para eso, claro que sí, pero fundamentalmente educamos seres humanos. Ya apareció la conectómica, menos de 10 años, un poco más quizá. Ya se mapea el cerebro humano, para eso se usa la conectómica. Ahora ya se habla del coeficiente cerebral, que ya lo empezaron a aplicar en algunas instituciones en los Estados Unidos y en Alemania. Y llegará por acá seguramente en 5, 8, 10 años, no creo que demore más. Será una de las herramientas para ir reconociendo el cableado neural y el recableado neural, cómo evoluciona en cada educando. Va a ser muy útil, pareciera. Pero para eso somos los ingenieros educativos los que tendremos que preparar las condiciones para que esto funcione adecuadamente. Entonces, pues, nótese que estamos en un escenario de cambios reales. No es cemento de ladrillos, ¿ah? No es un cambio de más máquinas, más internet, no, no. Eso ahí está, eso sirve. Es un cambio de cómo educamos y del tipo de producto educativo que deseamos para nuestra sociedad. Había saludado tempranamente al doctor Carlos Reynuso y al magíster Víctor Arturo Simisch, quienes hoy día nos acompañan y nos conceden de su tiempo para desarrollar esta temática. Les doy a ambos la bienvenida, aunque ya temprano me refería a ellos, y pediría, por favor, su participación. Invito al doctor Reynuso a tratar a partir de los temas que se han mostrado lo que él estime por conveniente. Adelante, Carlos, por favor. Bien, gracias, Guillermo. Un poco con referencia a todo lo que has comentado, siempre como educador mi gran preocupación es justamente partiendo del ejemplo que ha dicho que las mejores computadoras no hacen mejores hombres, sino al revés.
Yo creo que se ha olvidado muchísimo la parte de formación de las personas. Con este afán tecnológico se ha fomentado para mí un gran problema que es el individualismo. Y ese individualismo es, al final, por la tecnología, creer que es la panacea universal para todos. Y lo estamos viendo muy claramente en el país. No se ha fomentado una educación de aptitudes ni de aptitudes para nada. Lo que se está fomentando es simplemente los intereses desde el punto de vista individual. Y eso es el gran tema. ¿Por qué? Porque hemos, yo diría, quizás no renunciado, pero sí dejado como un segundo plano la formación simplemente desde el inicio. Y el ejemplo que ha traído un poco, que el otro día nos comentaba de Suecia, que ha suspendido las computadoras en los niveles de los primeros niveles de educación primaria, es por esto, porque no estamos generando, no estamos formando a las personas en lo que es elemental en el aspecto, digamos, educativo. Estamos generando simplemente dependientes de una máquina. Y eso es grave, aparentemente que no se da ninguna importancia a esto. Y lo que estamos fomentando es dependientes de una máquina. Pero ignoramos. ¿Y dónde está la creatividad? ¿Dónde está la reflexión del alumno? ¿Dónde está el hecho de que él vaya construyendo su propia personalidad? Se olvidó esto. Y no te digo nada en cuanto a los valores y en cuanto a la ética. Paradójicamente, hoy en día la ética, se habla de una ética para un mundo y sus cuidados que tenemos que tener sobre el mundo. Es paradójico que el hombre tenga que pensar en cuidar el mundo. Y esto genera un factor que para mí es importante, la responsabilidad. Entonces, mi gran temor es que nos tengamos una especie de obnubilación muy grande con la tecnología y pensar que es el elemento que nos va a solucionar todos los problemas. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario. No digo que hay que dejarla de lado, pero sí no darle la importancia exagerada que pueda tener. Y justamente lo que acabas tú de comentar, nos están proporcionando con la tecnología todos los datos necesarios para que sea más fácil por qué camino tenemos que seguir para educar en valores y actitudes. Nos están dando, la tecnología nos está dando estos datos, pero ¿qué hacemos? Pensamos todo lo contrario. Y simplemente me gusta mucho a mí visitar instituciones educativas. Y las últimas veces que he ido, yo me pregunto, ¿por qué siguen las clases conforme están, con las carpetas mirando a la pizarra a un profesor? No lo entiendo. No lo entiendo, sinceramente. Cuando nos están indicando todos los educadores que tienen que ir por otro camino, por la construcción, por el trabajo en proyectos, por la colaboración, por el interdiálogo de los alumnos, y sin embargo estamos siguiendo igual. Y no te digo nada que esto está generando muchachos dependientes en tal forma que al final no van a tener la capacidad de decidir nunca en su vida. Y el futuro es claro, ¿eh? Las profesiones van a ser modificadas por lo menos cada 5 años. O sea, si tú empiezas como ingeniero, de repente no vas a terminar como ingeniero. Vas a terminar como cualquier otra cosa menos como ingeniero. Y sin embargo, a ese factor de ir cambiando, ir modificándose, ir tomando decisiones para hacer otra cosa, para eso no nos estamos acostumbrados. Tienes Y no razón. te digo nada de los aspectos de los valores. Yo a veces me hago una pregunta muy sencilla en cuanto a la ética, porque tiene que ser universal. Yo siempre me pregunto, ¿lo que estoy haciendo es lo correcto para todos? La mejor forma de decir si lo que estoy haciendo es correcto para todos significa que yo me hago la pregunta,
yo mismo sería capaz de hacerlo o lo dejaría de hacer. La dependencia que hay, por ejemplo, con todo lo que es comunicación, es tal que nos hemos olvidado de los momentos de tranquilidad y de paz y las famosas lecturas, lo que están teniendo que cambiar ahora ya va a ser que los libros que los habíamos abandonado, todo era digital ahora, el libro digitalizado. Y nos hemos convertido cada día más, yo diría, en gente no pensante. Este Gente asunto del no pensante. acto, en ese asunto del acto formativo, de las cosas que acaba de decir el doctor Renuso, la palabra ética y otras más que él ha pronunciado, pero me has hecho recordar dos momentos de la niñez de muchos de nosotros, ¿no? Antes el abuelo o el padre leía los cuentos y el chico escuchaba y su imaginación volaba. Hoy día le dan el móvil para que vea qué juego encuentra por allí y qué ocurre con todo lo que llega empaquetado. Ya todo está dicho, todo está hecho. El chico no piensa sino más que en lo que el móvil le ofrece. Antes era el televisor, ¿no? La serie, la película, todo ya estaba dicho, todo ya estaba hecho. Él solamente absorbía. Ahora el proceso de absorción lo lleva desde el móvil en el bolsillo. Así estamos. Todo eso se tiene Esa que es una cambiar. realidad. Y no te digo nada qué tipo de juego están haciendo los niños. El 90%, si uno hace una estadística de los juegos, son juegos de agresividad. Y nos Además, extrañamos que nuestra sociedad sea agresiva, por favor. Si eso es lo que cuando estamos formando. las incubadoras están ahí. Doctor Renuso, muchas gracias. Habrá un segundo momento para una intervención suya. Ahora vamos a dar paso al magíster Arturo Simic, apreciado docente de la Universidad Nacional de Ingeniería y uno de los expertos en ciberseguridad más reconocidos en nuestro país. Hemos tratado el tema de ciberseguridad a lo largo de la ponencia a hoy, porque es un tema de especial importancia en lo que se tiene que impulsar en las escuelas y lo que le compete también al ingeniero educativo, no como un experto eximio en ciberseguridad, sino como un promotor de la ciberseguridad. Y en ese aspecto, agradecería ahora al magíster Arturo Simi su intervención y sus comentarios sobre lo tratado desde su experiencia. Adelante, Arturo. El micrófono, Arturo, tu micrófono. Perdón, disculpa. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos por su presencia. Eh, a ver, el tema que creo que todavía estamos en un proceso donde estamos con la educación remota, la verdad, y se viene la educación virtual. Y la educación virtual va a tener muchos momentos, sobre todo entre la realidad aumentada y el metaverso, van a ser fundamentales, ¿no? Para pasar de la educación remota que tenemos ahora a través de un Zoom, donde el profesor dicta contenidos, ¿no? A un metaverso donde en realidad estamos simulando la actividad del profesor como si estuviéramos en un aula, ¿no? Y ahí vamos a recoger una gran cantidad de información relacionado con aspectos sensibles de la persona, obviamente su rostro, los ademanes que lo va a hacer, así como cosas que de repente lo hacía en el aula, pero que en ese momento no se grababan. Ahora sí se van a grabar, ¿no? Y por lo tanto, muchas empresas van a querer buscar esa información para diversos fines, ¿no? Por ejemplo, viendo solamente los gestos que puede hacer una persona en ese momento, uno puede darse cuenta de algunos patrones de comportamiento, con lo cual puede definir temas de compra, ¿no? Entonces, puede ser mucha data que puede ser de interés para algunas personas y si lo pueden tomar de manera formal o no formal, eso se va a dar, ¿no? Entonces, y el otro tema es cuando algunas veces nosotros mostramos las actividades que hacen nuestros alumnos y lo difundimos por las redes sociales con muy buena intención, tal vez estamos exponiendo información
que de repente no deberíamos exponer, ¿no? O sea, creo que tenemos que tratar de... Creo que ahora todo el mundo se expone en las redes sociales y bueno, estamos exponiendo más información de la que debemos exponer, ¿sí? Y por lo tanto creo que tenemos que tener mucha precaución con ese tema. Creo que el rol que tiene que hacer el profesor es verlo como, ¿sabes qué? Yo tengo que proteger, tengo que buscar que las personas protejan la información o exhortar que todo el mundo proteja la información, de tal manera como si yo estuviera protegiendo la información de mi familia dentro de mi ámbito familiar, vaca la redundancia, ¿no? Creo que ese es el mensaje que debería estar alrededor del docente, ¿no? Y también, por otro lado, eh, resulta complicado también la actividad del docente cuando él comienza, cuando él obviamente hace su actividad en redes sociales, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, ¿no? Pues, yo conocí a algunas personas que me presentaban que tenía un primer contacto y yo estaba buscando en LinkedIn quién era. O sea, quién era la persona, cuál era su bagaje profesional, dónde había estudiado, para tener alguna información de él y poder establecer alguna conversación, sea por temas profesionales, o personales o comerciales, ¿no? Eh, pero nuestros alumnos no van a ver eso solamente, van a ver cómo está nuestra actividad en LinkedIn, en Instagram, si tenemos TikTok, si usamos Facebook, porque de repente, como dicen, Facebook ahora es para las personas mayores, ¿no? Y ellos van a tratar de ver cuál es nuestro comportamiento en las redes, ¿no? ¿Sí? Y sobre eso de repente pueden tratar de dar opiniones a favor o en contra del docente, con lo cual el docente va a tener que ser muy discreto en lo que él comparte en las redes sociales, ¿no? Va a tener que ser muy discreto en lo que comparte en las redes sociales. Ser profesor involucra que tiene que haber un nivel de discrecionalidad en las redes que de repente para una persona que no tiene esa labor, de repente es totalmente libre, ¿no? En lo personal yo me escandalizo cuando veo los comentarios en Twitter de personas que exponen su privacidad y su intimidad de una manera tan escandalosa, ¿no? Que yo digo, ¿cómo será si esta persona después tiene que asumir algún rol de liderazgo o de repente en el futuro puede ser un futuro docente, ¿no? Eh, entonces, creo que ahí tenemos otro reto, ¿no? Creo que los que asumen la docencia van a tener que darle el ejemplo con la privacidad, ¿sí? Como cualquier persona, él tiene una vida privada, ¿sí? ¿Ok? Y tiene todo el derecho de divertirse, de tener amigos, de tener pareja, ¿sí? Pero va a tener que evitar ese tema en las redes sociales de difundirlo, ¿no? Porque eso le puede quitar legitimidad a la persona. Y obviamente, imagínense, y estamos ahorita en el ámbito universitario, imagínense, digan, el profesor tal, supongamos que haya una clase de este tipo en el mundo secundario. Dudo que en el mundo de la educación primaria se manejemos temas virtuales, creo que es necesario que haya una interacción física entre los chicos, pero supongamos que a partir del tercer año digamos, oye, no, podemos hacer un tema híbrido, ¿no? O ya saben la reacción de los profesores. Los padres inmediatamente van a ver la historia de ese profesor, ¿no? Entonces yo creo que el reto de legitimidad del profesor va a estar en función de cuánta privacidad él pueda manejar en sus redes sociales. Creo que ahí también tenemos un reto más allá de la protección que tenemos con la información de lo que hacen los alumnos y las mismas plataformas y de los responsables de tecnología e información que tienen que usar que estas plataformas tengan las medidas de seguridad adecuadas. Por ejemplo, muchos usamos Moodle, pero esa plataforma de manera responsable emite que tiene vulnerabilidades, recomienda que se parchen y muchos no las parchan, ¿no? Entonces, los responsables de las plataformas tienen un rol muy importante, pero creo que ahora tenemos un reto con respecto a cómo dentro de este mundo digital mantenemos la legitimidad y la autoridad que todo docente debe tener para poder establecer un liderazgo dentro del aula. Sí, a ver, Arturo se acaba de poner en atención de un concepto de cultura de la imagen en construcción continua.
que todo profesional y que todo individuo debe aprender, porque es parte de su privacidad en efecto, y es parte de su personalidad que se puede distorsionar o que se puede bien usar en la medida que haya construido una imagen adecuada. Sí, los chicos hoy en día publican más allá de lo conveniente, ¿no? Y ya se ha conocido también que algunos delincuentes ganan información de los hijos de las personas o del el espacio familiar por las cosas que publican en las redes sociales. Entonces se vulneran, se autovulneran, ¿no? Sí, la cultura de la imagen es uno de los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta también desde el acto formativo y que las nuevas generaciones comprendan que deben proteger y construir adecuadamente su imagen. Más allá de los reconocimientos faciales que se pueden hacer desde el comportamiento de una persona y los gestos, los psicólogos ya tienen todo un catálogo de reconocimiento de los gestos, si mienten o no mienten las personas, ¿no? Y eso hay estudios muy profundos sobre la materia. Doctor Reynoso, algunas orientaciones adicionales. ¿Qué otro tema podría usted abordar sobre lo tratado? Yo creo que un punto fundamental es empezar a enseñar los límites. ¿Cuáles son los límites que puede tener una persona en todas las comunicaciones que hay? Y yo creo que otro elemento fundamental es buscar los tiempos. Que sepa él, digamos, de por sí mismo, ver en qué tiempo va a usar la tecnología y en qué tiempo no la va a usar. Porque hoy en día la exageración del uso de la tecnología es ya muchísimas horas al día. Entonces, el límite es un poco lo que han estado comentando ustedes, que es saber hasta dónde yo puedo ponerme frente a los otros y no exponerme a cosas peores. Ese es un punto fundamental. Y otro punto fundamental es ver la parte de lo que son los factores éticos. Si lo que estoy produciendo es correcto o no es correcto. Si lo que estoy diciendo es correcto o no es correcto. Y ahí la formación de la conciencia es fundamental, que no se está enseñando hoy en día esto. El aspecto de lo que es bueno o malo parece que se perdió de la visión. Y esto lo vemos permanentemente en la sociedad. Sí, sí. Sí, me ha hecho recordar, doctor Reynoso, un cartel que leí en una visita a una empresa y habían colocado frente a los escritorios de los oficinistas: no chatear con los enamorados en horas de oficina. Lo primero que pensé, algo hicimos mal en las escuelas para que esto esté sucediendo. Y eso, Guillermo, me hace ver una cosita. Hoy en día han puesto en la zona donde estoy yo, en Surco, un cartel que dice no usar los celulares en la calle porque te lo pueden robar. Un cartel. Dice no usar los celulares porque te lo pueden robar. Sí. Ya esto está es sucediendo. el extremo ya. Está sucediendo. Sí. Un favor, está la ingeniera Dueñas en línea, le agradecería el formato de asistencia que lo están pidiendo en el chat. Le voy a agradecer su colaboración. La ingeniera Dueñas tiene la mesa de control a su cargo. Sí, a ver, Arturo, estoy seguro que tienes algunas anotaciones adicionales. Te escuchamos. Sí, creo que el doctor Enuso nos ha hecho recordar algunos temas, ¿no? Por ejemplo, miren algunas conductas que una vez nosotros de manera reactiva hacemos, ¿no? Y que podemos exponer información que tiene que ver con nuestras contraseñas de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, yo veo campañas que dicen, hazme recordar a tu mascota favorita. Y la gente, y las personas comienzan a poner el nombre de su mascota. Y yo decía, les aseguro que muchas personas tienen, la contraseña tiene que ver con el nombre de su mascota. Porque quieren tanto a su mascota que seguramente para recordarla lo tienen en la contraseña. Entonces esa persona está buscando las contraseñas. Esa persona dice, oye, hazme recordar, rememora el nombre de tu plato favorito. O ponlo, no, hazle un homenaje a tu abuelita aunque no esté, ponle un nombre, ponle su nombre.
La persona está sacando información personal y la persona lo está dando con una libertad enorme, ¿no? Entonces, les aseguro que esa persona lo que está haciendo es, después de dársela a un delincuente, mira, acá están estas personas que han puesto esta información que es privada y me la han dado, y por lo tanto, acá pueden estar las contraseñas de su... Y después dicen, oye, me han hackeado el Facebook. Les aseguro que muchos de ellos han dado la información por esas campañas que bajo el concepto de emocionar a las personas hacen que ellas de manera muy impulsiva comiencen a reaccionar y dar información confidencial. Entonces, obviamente tenemos otro tema que trabajar ahí. Y el tema de privacidad, siguiendo con la reflexión que justo el doctor Reynoso también mencionaba, es que estamos expuestos a que ya no, ninguno de nosotros tenemos vida privada, ¿no? Si nosotros nos ven con alguien, no, o sea, yo creo que los chicos si ven, o sea, por ejemplo, si ahí me ven seguramente en una reunión con mis amigos, en un sitio público, es probable que me tomen una foto. Y no me voy a dar cuenta. Entonces eso también nos genera otro reto, ¿no? Otro reto, porque por más que queramos mantener nuestra privacidad, cuando vamos a un sitio público, perdemos nuestra privacidad. Todos estamos siendo personajes públicos en un momento, y si bien obviamente podemos acudir a los elementos que da la ley de protección de datos personales, ¿sí? Nos genera también otras precauciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Eso es lo que quería compartirles. Sí, gracias. Mira, hay un componente en el tema de las actitudes hoy en día que es la ingenuidad digital y que la has escrito en ejemplos clarísimos, Arturo. Un buen momento para citar dicha frase, que es también otro de los asuntos que debemos tener en cuenta de lo que viene ocurriendo con el advenimiento de las computadoras, los usos de las claves y las costumbres que se han adquirido, y algo que tiene relación con los límites, ¿no? Porque cuanto más o cuanto menos, cuánto bueno o cuánto malo, los chicos de hoy pareciera que todos ellos reclaman derechos, pero se han olvidado que ellos también tienen obligaciones. Entonces, asunto de los límites tiene mucho que ver con las conductas contemporáneas y allí los educadores tenemos un arduo trabajo que hacer, ¿no? Un arduo trabajo. La tecnología irrumpió y es necesario canalizar su uso y que los chicos adquieran costumbres adecuadas para su correcto uso. Arturo ha citado ejemplos, lo propio que el doctor Renuso, que tienen absoluta validez para lo que los educadores deben tener en cuenta hoy en día. La ingeniera Dueñas acaba de colocar en el chat el formato de asistencia. Les voy a agradecer utilizarlo porque de esa manera les enviamos el certificado de participación en el coloquio de la fecha y el libro Pedagogía para el Desarrollo Digital, que es una atención de la Escuela de Posgrado a todos los asistentes a los coloquios en Ingeniería Educativa. Bien, palabras finales, doctor Renuso, por favor. Quizás una de las cosas es invocar, por favor, a que demos más importancia a la parte formativa y sin descuidar lo tecnológico, pero más a la parte formativa. Ir un poco dejando de lado en los primeros años de educación la parte tecnológica y fomentar más la lectura, la creatividad, la capacidad de trabajar en proyectos, la capacidad de trabajar colaborativamente, la capacidad de trabajar en conjunto, para generar después en los alumnos el desarrollo de lo que es ser creativo, que es lo que les va a salvar el futuro. La creatividad creo que es uno de los elementos que va a lograr que un alumno pueda desenvolverse en adelante en cualquier tipo de tarea que pueda tener en su vida. Vuelvo a repetir, las profesiones no son permanentes, ya pasó esa época. Ahora lo único positivo es que lo único que vale es el cambio. Y para eso tienes que prepararte psicológicamente. Totalmente, de acuerdo. Arturo, por favor, anotaciones adicionales, palabras finales, escuchamos. En realidad comparto lo mencionado por el doctor Reynoso, pero tratando de ampliarlo.
en un momento donde tenemos todo el tema de inteligencia artificial, creo que la creatividad va a diferenciar entre los que pueden tener un buen empleo y los que puedan tener un mal empleo o no lo tengan, ¿no? Y por eso tenemos que tratar de que mucha creatividad, eh, yo también estoy usando las herramientas y me doy cuenta de que la capacidad todavía del ser humano de generar nuevos escenarios todavía hace que la inteligencia artificial no las copie. Entonces tenemos que ser muy creativos, tener mucha proactividad, como dice el doctor, también adaptarse mucho al cambio, ¿no? Pero creo que eso es clave. Si no somos creativos, si no tenemos proactividad, vamos a dejar de que, vamos a pensar en caer en la rutina, el chat GPT o similares, van a hacer que nos quedemos sin trabajo en el corto plazo, así que coincido totalmente con el doctor en este tema. Muy bien. Gracias, Arturo. Gracias, Carlos. En verdad hemos tenido hoy día dos panelistas, excelentes colaboradores con la temática de la fecha. La ingeniería educativa es una actividad multidisciplinaria y ha llegado a ser las veces del ingeniero de sistemas en las empresas, solo que en este caso es en el ámbito educacional. Es por eso que en los contenidos de formación del ingeniero educativo se consideran bases neurológicas, psicológicas y evidentemente una pedagogía acorde a lo que comprende el empleo de los recursos digitales, las previsiones, cuándo sí y cuándo no, y el estímulo en el aprendizaje para el desarrollo de la creatividad, de la lógica y de la originalidad. Toca a los educadores de hoy ir construyendo las bases de información para ir edificando las minerías de datos, en un término muy de ingeniería, los espacios de data a partir de los cuales podamos hacer predictividad y prospectiva del factor humano, cosa que por ahora no podemos hacer porque no disponemos de data adecuada y es necesario ya empezar a construirla. Eso toma años y cuanto más demoremos, menos estaremos en capacidad de planificar el desarrollo del talento y del capital humano. Muchas gracias. Recuerden, por favor, está el formato de asistencia en el chat. Todavía estaremos un minuto para que lo puedan tomar y registrar sus datos. Es breve. Nuevamente, el agradecimiento por su asistencia a los coloquios en Ingeniería Educativa, el agradecimiento desde el rectorado de la universidad, del doctor Alfonso López Chao, del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Víctor Caicedo Bustamante, todos comprometidos en promover cambios sustantivos en el quehacer educacional. La sociedad digital no es un asunto de sin computadoras, es con computadoras, es con conectividad, es con internet, pero con hombres mejor preparados para hacer mejores cosas en esta era digital. Muchas gracias, doctor Renuso, muchas gracias, magíster Simish, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en la sala el día de hoy. Un fuerte abrazo para todos ustedes y el próximo jueves, a pesar que va a ser feriado, estaremos nuevamente en los coloquios e Ingeniería Educativa. Guillermo Ruiz a sus órdenes. Muchas gracias, muy buenas noches.